Los movimientos del alma y del espíritu. Los movimientos del alma. La mayoría de las culturas, religiones y tradiciones espirituales reconocen que existe el alma individual y se refieren con ello a que se experimenta una sensación de tener algo separado e independiente de su cuerpo físico. Por otra parte, la filosofía griega, que más tarde desembocó en el cristianismo, difundió la idea de que cada ser humano posee un alma que le pertenece y debe cuidar, y además, por estar encerrada en el cuerpo, tiene que ser salvada. En la actualidad, el alma es comprendida como la integración de la mente y el cuerpo. Es la esencia del ser humano y por lo tanto debe verse como el resultado de esa integración. El alma es la que siente y sufre. Las constelaciones familiares trabajan a nivel del alma, aquella parte nuestra que siente y sufre. Proponen superar este nivel para ver a cada uno de los miembros de nuestra familia más allá de las imágenes creadas, más allá de las reacciones y respuestas acertadas o equivocadas, planteando así superar los problemas funcionando desde el espíritu. El nivel de respuesta del alma. Como el alma es la que siente y sufre, las rabias, deseos de venganza, agresiones, críticas, mentiras, amenazas, son expresiones del alma que buscan equilibrio, siempre debido a algún asunto sin resolver que no deja en paz hasta que se les da la cara. Por ejemplo, los síntomas ensordecedores de la enfermedad no te dejarán en paz hasta que mires tu enfermedad. El alma siente y sufre con estas situaciones, mas no son respuestas que ayuden a terminar con un asunto, evento o trauma. Esperanza asiste a un taller de constelaciones familiares y quiere constelar su mala suerte. Se busca un representante para su mala suerte y otro para Esperanza. Quien la representa se acuesta en el piso al sentirse débil y con temblor en las piernas. No soporta estar de pie. La representante de Esperanza se acuesta al lado de la mala suerte. El terapeuta le dice: tu mala suerte, como la llamas, es tu deseo de morir. ¿Desde cuándo quieres morir? Y Esperanza contesta: desde hace mucho tiempo. Hace 3 meses me accidenté en la camioneta y me salvé de milagro. El terapeuta le dice: si no decides vivir, será peligroso, ya que cuando tengas hijos, si alguno percibe tu deseo de morir, podría fallecer en vez de ti. Esperanza tristemente contesta: el mes pasado murió en un tonto accidente mi hijo pequeño. Aquí el terapeuta realiza un pequeño ritual en donde la madre le da las gracias a su hijo por amarla y haber dado la vida en vez de ella, entregándoselo así a su abuela muerta para que lo cuide un tiempo, mientras ella se reúne con ellos. Los mandatos y las lealtades invisibles no son lógicas y a veces tampoco conscientemente conocidas, pudiendo así crear enredos entre personas que no tienen información de la existencia de otras conocidas. Asiste a las constelaciones una niña con anorexia y pide ayuda, pues no sabe por qué se ve gorda. El terapeuta le pregunta: ¿quieres desaparecer? La niña llora. Al constelar aparece una mujer al lado de la pareja del bisabuelo, que sufre y le duele el corazón. Ella y la consultante se entienden a través de miradas. El terapeuta le pide a la niña con anorexia que repita: yo a ti te veo y me disculpo. Te reconozco y te honro por los que no te honraron y respetaron en mi familia. Siguiendo las indicaciones, la niña con anorexia le pregunta a sus padres quién puede ser esa persona y el padre le dice que el bisabuelo se relacionó hace muchos años con una morena y tuvo un hijo. Ese hijo nació blanco y le fue quitado la morena. A ella la enviaron a su lugar de origen y no se la volvieron a dejar ver. El hijo creció con la esposa nueva del padre, que era blanca y de una familia aceptada por los familiares. Al separar a la madre morena de su hijo, ella murió de pena moral. Los padres preocupados van a constelar y ese padre pregunta cómo ayudar a sanar a su hija. Al constelar, quien representa al abuelo, bisabuelo de la niña con anorexia, honra a la madre biológica y le pide perdón por arrancarle el hijo de sus brazos y desaparecerla.
Allí es clara la conexión de la hija anoréxica con la pareja morena del bisabuelo. Posteriormente el padre confiesa su inconfesable temor. Cuando esta niña iba a nacer, él temía que fuera morena. Este caso centra su atención en emociones como la culpa, los efectos en el sistema familiar y en la comprensión del alma y el espíritu familiar. Se busca ejemplificar cómo los miembros de un sistema familiar pueden aprender a fluir el amor. El alma siempre dice la verdad. Dentro de la conciencia hay un movimiento de compensación, una necesidad de subsanar, y precisamente esa necesidad de compensación se da en el marco del alma familiar, que se podría llamar el alma grande. Por eso muchas veces le toca a alguien compensar, alguien que es totalmente inocente. No necesariamente el culpable es el que compensa. No necesita hacerlo porque un niño, por ejemplo, un hijo, muy a menudo lo hace por él. Dentro del alma hay una continuación interminable de intentos de compensación sin ningún éxito, puesto que el alma familiar es un campo morfogénico. Como bien lo expresa Rupert Sheldrake, quien lo ha entendido a nivel de la biología con mucha claridad, dentro de un campo mórfico no hay nada nuevo, solo interminables repeticiones. Por eso, dentro de una familia, a través de las generaciones, se vuelven a repetir los mismos acontecimientos, siempre las mismas intrincaciones. Los movimientos del espíritu. Más allá de la razón y del sentimiento, lo espiritual no es lo religioso. Lo espiritual es una manera filosófica de vivir en respeto con las leyes naturales del universo familiar, laboral y social. Los movimientos del espíritu superan los deseos de guerra y nos llevan a la paz y a la reconciliación. Bert Hellinger explicitó la noción de Hellinger Science, la ciencia de nuestras relaciones. Su ortografía science se diferencia del latín ciencia para evitar la confusión con una ciencia de tipo científico académico. La Hellinger Science es muy exactamente una scientia universalis, incorporando el conocimiento de las nociones fundamentales con respecto a las relaciones entre humanos. Ella describe las leyes, los órdenes que rigen los lazos entre personas, y también los desórdenes que ponen en peligro y estropean estas mismas relaciones. Evidentemente se trata aquí de órdenes pertenecientes al ámbito del espíritu y por consecuencia, las constelaciones que siguen estos órdenes tienen que llevar el nombre de constelación del espíritu. A esto se añade una noción que también pertenece a la Hellinger Science, la noción de que los movimientos del espíritu que nos guían en una constelación están entregados a todos sin discriminación, superando la diferencia entre el bien y el mal, tal como nuestra conciencia la concibe. Lo que aparece como nuevo en las constelaciones del espíritu es que solo se coloca una persona, sea el cliente o su enfermedad, por ejemplo, y que todo lo demás se da a través de los movimientos que en estas personas se manifiestan. Estos movimientos se viven como originados por otra fuerza, una fuerza del espíritu. Llevan el amor siempre, generalmente un amor del espíritu volcado hacia todos sin discriminación, reconciliado y unido con lo que anteriormente le estaba confrontado. ¿Qué es funcionar desde el espíritu? El espíritu se rinde al conflicto y no sufre, no se resiste, suelta el problema, no lo alimenta. El espíritu acepta las realidades inmutables, no es orgulloso. Está seguro que la vida equilibra todos los desequilibrios y corrige todas las injusticias. Somos parte de ese espíritu familiar, somos parte del espíritu de nuestros antepasados. Es por eso que nuestra alma queda en paz cuando estamos actuando desde el espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu familiar son el resultado a través del tiempo, de las sucesivas historias de amor y desamor, fortuna e infortunio, conciencia e inconsciencia de los diferentes miembros y generaciones de nuestro árbol genealógico. Es por eso que para este alma familiar es atemporal y no olvida. Además, siempre recuerda a quienes son excluidos y olvidados por los miembros de la familia. A esas personas excluidas se les puede rastrear
por los síntomas expuestos por las generaciones posteriores. El hijo se une a la familia y a los padres con un amor ciego. Se ama a la familia y se aprende que el amor es lo que hacen los padres con uno. Por ejemplo, puede un niño ser maltratado y aún así guardar lealtad con ese padre o madre. No se cuenta y se permite cualquier acto inhumano. Incluso un hijo puede dar su vida si cree que a cambio de ello sus padres estarán mejor. Para el alma es muy importante la verdad. En el momento en que los profesionales de ayuda se acercan a una situación conflictiva, tienen acceso a una multiplicidad de relatos construidos desde el lugar de cada uno de los miembros de la familia. El experto sabe que cada uno tiene su verdad y realidad, explicando estas de una manera cohesiva y lógica. En la medida en que cada quien la cuente y la repite, se hace más difícil la emergencia de otros relatos diferentes de los que ya circulan, es decir, de los relatos alternativos. Aquí queda declarada la guerra de los relatos. Entre los diferentes relatos queda registrado lo que se dice, lo que no se dice o se insinúa y lo que no se dice más. De esta manera algunos relatos quedan, mientras que otros se desdibujan cada vez más hasta llegar a desaparecer los intercambios verbales. Los adultos son responsables de crear estas historias, y es así como los niños, en las generaciones siguientes, captan el sentimiento subyacente a la historia, sea esta de vergüenza, orgullo, alegría o tristeza. Las historias de la familia se construyen a lo largo de las generaciones y son el resultado de una creación colectiva. Es por eso que al acercarnos en el despliegue de la constelación familiar, aparecen los sentimientos que han producido ese sufrimiento y salen a la luz las verdaderas historias. Una constelación da una nueva presentación de la historia, hace un nuevo relato de la perturbación en las relaciones que se representan dentro o fuera de la familia. Este nuevo relato, que tiene en cuenta el lugar de cada uno de los miembros del sistema, permite ver los diferentes relatos desde el sentimiento de cada uno. Por ello se llega a una compasión que va más allá de las comprensiones racionales. Esta integración con la mirada de algunos hechos lleva incluso a la desaparición de los síntomas. La solución: funcionar desde el espíritu. Hay un primer nivel de conciencia de estos hechos que se repiten y que a nivel del alma se siguen repitiendo. Esta repetición cesa cuando hay un movimiento que abarca aún más, que va más allá del bien y del mal, y ese movimiento desde el espíritu. Desde la comprensión que dan los campos mórficos, vemos que los individuos quedan capturados precisamente por este campo que distingue entre el bien y el mal. Es el campo de la necesidad de compensación. Luego, analizando lo dicho por Rupert Sheldrake, quien vio que un campo así puede cambiar por una influencia externa, a saber, una influencia espiritual, sería entonces este efecto de cambio una comprensión proveniente del espíritu. Y una vez que esa comprensión se introduce en el campo, algo se modifica, en una dirección más allá del bien y del mal, en una dirección en la que hay que reconocer de repente que los movimientos del espíritu nos toman a todos, y que cada uno está en orden tal como es. Entonces los movimientos del espíritu que hemos observado aquí nos pueden de alguna manera elevar a otro nivel en el cual la influencia de la conciencia se detiene, donde la necesidad de la reparación y de la expiación termina, donde una enfermedad, porque es sentida dentro de este movimiento, se transforma en un movimiento del espíritu que nos une con aquel que había sido excluido. Y este gran movimiento nos lleva a la salud, a una salud espiritual, sanando desde allí nuestro espíritu. Cuando queremos ayudar a alguien, solemos hacerlo dentro del campo mórfico del alma, y entonces todo deja de repetirse. El proceso interno llevado a cabo es que alguien que ha sido separado vuelve a unirse. Los movimientos del espíritu siempre unen lo que antes estaba separado, y esto ocurre porque estos movimientos miran con buenos ojos a todos por igual. Por lo tanto, la única forma de sintonizarnos con este movimiento es mirar a todos por igual. La mayoría de los clientes que vienen
a una constelación, han rechazado a alguien o se sienten rechazados y entonces reprochan a los demás o se reprenden a sí mismos. Cuando escuchamos esto es como si nos pidieran oponernos o rechazar a alguien. A veces, aunque parezca raro, la cliente o el cliente espera que lo rechacemos a él o a ella, que lo juzguemos. Por ejemplo, cuando una madre dice «lo hice todo mal», nos está invitando a que la juzguemos. Todos estos intentos agravan el problema y si permitimos que nos seduzcan, estamos echando leña al conflicto en vez de solucionarlo. En conclusión, los movimientos del alma son los síntomas del asunto expresado en sentimientos y emociones y en la constelación, en la fase inicial, se mueve el alma y en la fase de sanación y en su posterior fase de resonancia, lo que se mueve es el espíritu. El alma expresa y el espíritu sana. Entonces, en las constelaciones, de lo que más hay movimientos es del espíritu. Por frases como te honro, te respeto, perdón, todo expresa que no hay bueno ni malo, solo un amor verdadero e incontenible que sana todo. Para comenzar, como parte de un proceso interno en unión con nuestra alma, acoplamos todo lo que está separado en el alma del cliente. Miramos al cliente tal como es, como fue y como el espíritu lo quiso. Por esa razón, tampoco puede ser distinto de lo que es. Como es, está bien. El espíritu lo pensó así, por lo tanto, para nosotros es lo correcto. ¿Cómo aprender a integrar a alguien desde el espíritu? Bert Hellinger sugiere el siguiente ejercicio con los ojos cerrados. Visualicen este tipo de clientes, no importa su conducta. ¿Qué ocurre en el alma de ustedes? ¿Tienen quizás algo en contra de este cliente? ¿Interpretan quizás su conducta como una forma de ser despreciable? ¿Realmente tenemos la sensación de desearle todo lo mejor? ¿Tenemos benevolencia hacia él? ¿Sentimos la misma benevolencia hacia sus padres, su familia, su pareja y sus hijos? Repentinamente sentimos que algo en nosotros cambia por benevolencia. Ahora sentimos benevolencia hacia todos como son, y a cada uno por igual sin diferencias. Entonces estamos en el movimiento del espíritu. Luego el espíritu se hace cargo de guiar con benevolencia a todos y de unirlos a su manera, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Si hay benevolencia, nos sentimos bien con el otro tal como es, tal cual es. Por ejemplo, cuando nos podemos poner contentos por los miembros de la familia del cliente como son. Hay benevolencia y es realmente muy fácil. Así nos balanceamos con los movimientos del espíritu, porque el espíritu siente alegría cuando todos actúan tal cual son. Estando así al servicio de la paz, teniendo así un efecto bonito para nosotros, nos sentimos felices. La conciencia del espíritu nos guía en las constelaciones, más allá de los límites de la conciencia personal, gracias a su amor por todos y para todos. Además, nos protege del descuido de los límites de la conciencia colectiva, puesto que está dedicada a todos de manera igual. Preserva el orden de precedencia en particular y nos ayuda, gracias a los movimientos del espíritu, a ver a todos como parecidos y de igual condición, y a nosotros por debajo de todos. En las constelaciones del espíritu nos ubicamos siempre en el amor total. La constelación del espíritu es la única del servicio permanente e integral de la vida, del amor y de la paz. El discernimiento y la comprensión total son difíciles, aunque parecen simples. En el primer y segundo nivel de conciencia, o sea, en lo individual y lo colectivo, se dan los movimientos del alma que tienden a la unificación. Del alma familiar y grupal como una sola se expresa, por medio de sentimientos y emociones. En el tercer nivel de conciencia, que es el movimiento del espíritu, donde no hay ni bueno ni malo, solo el amor verdadero que hace que se reconozcan los asuntos y se dé la sanación de la humanidad.